De vuelta con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a dar participación a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado tiene experiencia de Estado, hay que decirlo así. Es un ex fiscal del Distrito Nacional. Es abogado en ejercicio, político y politólogo en ejercicio. Además, tiene aspiraciones presidenciales, que está en todo su derecho. Y hoy vamos a conversar con el doctor Joaquín Alexis Castillo. Buenas noches, doctor. Agradecido de estar aquí con Bienvenidos. ustedes. Y esta es una noche especial porque tantos temas importantes que tiene la República y que ustedes de manera muy objetiva lo viven tratando. La República no camina bien, Giovanni, ni tú, Junior. La situación del país es extremadamente delicada. Y ahora con el fenómeno atmosférico que nos ha hecho un daño enorme, tremendo, hay muchas cosas que corresponden al Estado buscarle solución inmediata. Una acotación rápida, Junior, porque la verdad es que no podemos dejar pasar por alto tener a don Alexis Joaquín Castillo en la noche de hoy y no felicitar a la figura que representa un abogado de prestigio, una persona que es preocupada por la sociedad dominicana y que yo sé que está tratando de poner su granito de arena para cambiar los destinos nacionales, y felicitarlo públicamente porque yo sé que vienen muchas cosas positivas y desde aquí los apoyamos. Muchas gracias, Giovanni. Gracias. Así es. Me gustaría que esta conversación que ya iniciamos, empezáramos a abordar primero en tu condición de abogado y ex fiscal del distrito, tu parecer sobre los procesos que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República en contra de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, porque nos parece que es un hecho importante, es sin precedente en la historia, digamos, reciente del país, que iniciativas de esta naturaleza se hayan estado desarrollando. Y una voz autorizada para darnos su opinión al respecto. Fundamentalmente, el tema de la lucha contra la corrupción tiene un hito que puede ser tipo precedente lo que ha estado ocurriendo en el país. Pero el origen de todo eso está en la disposición del presidente de la República, que desde que se juramentó como presidente dijo: yo quiero una justicia independiente. ¿Qué significa una justicia independiente? Porque él no tiene control del Poder Judicial, pero sí tiene control del Ministerio Público. Cuando él habla de que él quiere una justicia independiente, manda un mensaje interesante, muy importante a la sociedad, sobre la base de que temas como el de la impunidad en República Dominicana no pueden seguirse anidando en situaciones que verdaderamente preocupan al país. Temas de corrupción en República Dominicana, como lo que ocurrió con el gobierno anterior o los gobiernos anteriores del PLD, evidentemente que necesitan ser debatidos en la palestra pública, necesitan que la ciudadanía sepa, y a partir de ahí, en ese entendimiento, la misma ciudadanía comprenda que no podemos volver hacia atrás, Junior. No podemos volcar la mirada bajo ninguna circunstancia en un gobierno a posteriori que abandone la institucionalidad de la República. Y no es que yo he dicho en varias ocasiones, con la venia de equivocarme, que lo que ha estado ocurriendo en materia anticorrupción desde el Ministerio Público posiblemente está por encima de la voluntad del propio gobierno. Por eso el precedente interesante que el presidente trazó la raya. Dijo: yo quiero un Ministerio Público independiente. Un Ministerio Público independiente que sea capaz de tomar las decisiones conforme a la prueba que tenga. Y no es que sin la influencia del presidente. Y no es que el presidente se vio en la imperiosa obligación de montarse en las aspiraciones sociales que se expresaron en la calle a través del movimiento Marcha Verde, que logró sacar el tema corrupción, el tema impunidad de la frontera de los políticos y lo convirtió en un tema social de preocupación. Evidentemente que el gobierno no tuvo otro camino,
pero nosotros hemos dicho, el gobierno de Luis Abinader es un gobierno de transición. Marca y señala el camino a partir de el próximo presidente de la República no puede volver hacia atrás de que el Ministerio Público tiene que ser sumiso o siervo del gobierno. El próximo gobierno, en el 24, creo que debe haber un cambio de gobierno y debe de producirse un cambio de gobierno con una visión más abierta, más democrática, más progresista, más de izquierda. No tengo duda de que eso va a ocurrir. Pero lo que debe de ocurrir a partir de este gobierno, como gobierno de transición, es que el presidente tiene que escuchar, y este presidente escucha. El presidente tiene que reconocer que si se equivocó y la presión social lo obliga a volver hacia atrás, a hacerlo, y este lo ha estado haciendo. Entonces el próximo presidente de la República, o presidenta de la República, tiene que actuar conforme a lo que este le está dejando. Y lo que le está dejando como gobierno de transición es la construcción de la institucionalidad del país. Luis no tiene otro camino, aunque no quiera, porque eso que tú has señalado, el tema de Marcha Verde, la presión social obligó a sacar al gobierno anterior, y el que se instaló ahí se instaló precisamente por esa presión social y tiene que actuar conforme a esas aspiraciones. Yo no tengo duda de que un gobierno de transición, el de Luis Abinader, y que lo que habrá de ocurrir más allá del 24 son gobiernos que recogen la impronta de lo que hemos tenido. Perdón, Junior, don Alexis, pero sin embargo, a pesar de esa señal de un ministerio público independiente, a pesar de que el presidente de la República depositó en una persona como doña Miriam Germán tan vasta responsabilidad, hay sectores políticos de la sociedad dominicana que siguen apostando a la politiquería y dicen que eso es persecución política, de que esos son a grupos específicos, de que la independencia de la justicia no es una justicia, no es una independencia verdadera, sino es selectiva. ¿Cuál es el mensaje? Juegan a la teoría de la conspiración. Verbigracia, el tema de la Cámara de Cuentas. Los informes, yo no sé si usted tiene mayores informes, pero los informes que llegan hacia afuera es que las decisiones allí están 3-2. Que el presidente y 2 más entienden que las auditorías anteriores tienen que ser revisadas. Y eso es correcto. Esas auditorías que en el gobierno anterior decían que esa Cámara no era Cámara de Cuentas, sino Cámara de Cuentos. Evidentemente que esas auditorías tienen que ser revisadas. Hay 2 que entienden que no. Y ante esa discusión entonces surge una querella que interponen 2 abogadas de la Cámara de Cuentas acusando de acoso sexual al presidente. ¿Es casual eso? Yo quiero inclinarme por la teoría de la conspiración en la que la oposición juega un papel especial, pero la oposición de los partidos tradicionales, la oposición contemplada alrededor de lo que fue el PLD con su gobierno, ha estado haciendo su papel, ha estado desempeñando el rol que le corresponde. ¿De qué manera lo está haciendo? De mala manera. Evidentemente que se le ve el refajo. La gente advierte que lo que hay detrás de la Cámara de Cuentas, que es el organismo encargado de auditar la cuenta del Estado, y que 3 han decidido en una convocatoria del Pleno que las auditorías anteriores no deben de ser depositadas ante el Ministerio Público, sino objeto de revisión, con auditores serios, con firmas de auditores responsables y objetivas, y lo niegan. Entonces, esa es una preocupación evidentemente seria, hasta el extremo de que hoy vemos que se apoderó al Ministerio Público de una querella contra el presidente de la Cámara de Cuentas bajo el argumento de que hubo acoso sexual, bajo el argumento de acoso sexual. Pero al margen del tema del acoso, aporta un elemento importante que yo creo que la sociedad tiene que hacer conciencia: la revisión de los informes de auditoría de la anterior Cámara de Cuentas. ¿Por qué es importante? Oye, señores, esa anterior Cámara de Cuentas en pleno está siendo objeto de una investigación penal que conlleva avalar, maquillar informes de instituciones públicas para aparentar de que estaban correctamente hechas las cosas en esas instituciones públicas. Y esa sola sospecha obliga
a esos nuevos titulares a iniciar un recorrido por cada una de esas auditorías que se desarrollaron. Pero hay dos miembros que la niegan. Hay dos que entienden que esas auditorías deben de someterse a consideración del Ministerio Público. Piensa uno, como simple ciudadano, que si esas auditorías tienen algún cuestionamiento y que fueron amañadas, evidentemente cuando el Ministerio Público inicie su investigación, a quienes va a investigar por falta de pruebas, etcétera, etcétera, no habrá manera de que la persecución de quienes han robado el dinero público tengan una sanción. A mí me preocupa ese tema de la Cámara de Cuentas y ojalá el gobierno lo entienda correctamente y dé una respuesta correcta, porque independientemente de que sea cierto o no, digamos que sea cierto, entonces vamos a analizar los elementos constitutivos del acoso sexual. Yo no veo elementos constitutivos ahí del acoso sexual que no sea, bueno, una relación de el empleador y los empleados, del superior jerárquico, pero no advierto, no conozco en detalle los términos, pero en verdad que no veo elementos constitutivos como para sentar en el banquillo de los acusados por acoso sexual al presidente de la Cámara de Cuentas. Habló del compromiso del presidente con una justicia independiente. Hizo la debida aclaración, que cuando hablaba de justicia él se refería a su pata en esa mesa que se llama justicia, Ministerio Público. Pero vamos a ver entonces la otra pata, que es la fundamental, la que juzga los hechos. A veces primero ve la persona y es una pena, y después el hecho. Y la justicia tiene que juzgar hechos, sin importar quién sea la persona. Lamentablemente no ha sido la mejor práctica en nuestro país, sobre todo en los casos vinculados a corrupción. ¿Hay esperanza de que el Poder Judicial pueda ser impactado también por esta ola de cambio de conducta en materia de persecución y sanción a la corrupción que está exigiendo la sociedad dominicana? Nosotros vivimos, y recuerdo una lectura de Alexander Dugin, que tiene el último libro, La Cuarta Teoría. Él habla de sociedades ilegitimizadas. Y uno lee, cuando el capítulo de sociedades ilegítimas, la falta de institucionalidad de alguna manera se evidencia en la ausencia de poder el ciudadano accesar a servicios, salud, educación, vivienda, empleo. Y yo leyendo el capítulo de las sociedades ilegitimizadas, solamente pensaba en República Dominicana. Nosotros vivimos aquí un vacío institucional. Y ese vacío institucional, vuelvo e insisto en el tema del gobierno de transición. Corresponde a Luis, yo creo que esa será la obra monumental de su gobierno, crear las bases de la institucionalidad del país. Más allá de Luis, quien sea presidente de la República o el gobierno que se instale ahí no puede volver hacia atrás. Por eso yo creo que todas esas actitudes en el plano de la justicia tan importantes para el país, la confianza que debe de anidar en cada ciudadano, la idea de que la justicia es justa y de que la justicia se va a aplicar debida y adecuadamente. A partir de el criterio presidencial de que el Ministerio Público tiene que ser independiente, marca pauta hacia un camino correcto a la institucionalidad. Yo pienso que el tema de la institucionalidad, el vacío que vivimos nosotros, es un vacío propio de la misma democracia. Mira, la clase dominante... ¿Pero el Poder Judicial va a ajustar? ¿Está compelido a eso? El Poder Judicial está obligado. Es que no hay vuelta atrás, Junior. Mira, el tema de la clase dominante. Desafortunadamente la clase gobernante nuestra no tiene conciencia de clase, no tiene educación. Es una clase depredadora, simple y llanamente de intereses y de recaudación, sin importar a quién afecta ni cómo lesiona. Esa clase económica, desafortunadamente, al desconocer lo que ha estado ocurriendo en República Dominicana, juega sin saberlo, de manera inconsciente, juega al infortunio del país. No es posible que a esta altura del juego, con el ciclón Fiona, muchísimas comunidades del país no tienen atención en estos momentos. No tienen atención en estos momentos. Ustedes hablaban ahorita hace un momento extra del tema del fondo.
obviamente que hay un procedimiento con el tema del presupuesto de la nación, de que las comunidades el gobierno tiene que declarar en estado de emergencia una comunidad para erogar del presupuesto central fondos para la ayuda. Pero no es posible a esta altura que el dominicano no tenga acceso a la simpleza de la salud. Esto es una sociedad en términos de institucionalidad, de vacío institucional, que ha colapsado, la capital y el país ha colapsado con relación al tránsito. El tránsito es un caos en este país y no vemos absolutamente a nadie interesado, expertos, trabajando para solucionar el problema del tránsito. Ya hemos colapsado. Sí, sí. Hemos colapsado en el tema del tránsito en República Dominicana. Ni hablar de bienes y servicios que corresponde al Estado servirle a la ciudadanía. ¿Por qué? Evidentemente que el modelo económico que nos sirve a nosotros es el modelo neoliberal. ¿Y qué hace el modelo neoliberal? Desregulariza la función del Estado para ponerla al servicio del sector empresarial. Y ese sector empresarial sin conciencia de clase, sin educación, es un sector depredador. Entonces, ¿sobre qué estamos montados nosotros? Ahí vuelvo al tema de la transición de Luis. Si ellos los asumen, sus técnicos, sus expertos, sus asesores políticos, sobre la base de que es un gobierno de transición, es trazando la base para que cuando llegue el momento del cambio, para que cuando llegue el momento de otro gobierno, no haya forma de volver hacia atrás. La institucionalidad en este país es sumamente importante y necesaria. Y el vacío institucional, ¿quiénes nos lo dejaron? Desafortunadamente, los 3 grandes líderes del país desaparecieron. Hay un vacío de liderazgo aquí, hay un vacío institucional en República Dominicana y hay una democracia maquillada